Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Muy buenos días para toda la comunidad universitaria y a todos nuestros oyentes en general. Mi nombre es Daniel González y les damos una cordial bienvenida a Univertopías, su espacio de reflexión y debate sobre las transformaciones en el contexto universitario en Colombia. Recuerden que somos un grupo de estudiantes, profesores e investigadores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, con miras de trabajar por la construcción de una universidad más democrática, participativa y comprometida con los desafíos y coyunturas que presenta nuestro país. Hoy, domingo 15 de septiembre, al llegar a la emisión número 258, trabajaremos ¿Cómo vamos UD?, a cargo del profesor Jairo Ruiz, quien nos esbozará y brindará una reflexión sobre el comunicado que emitió Rectoría el pasado lunes, dirigiéndose a la comunidad universitaria y ciudadanía en general, a modo de defensa respecto a declaraciones de prensa en el cual el caso del disparo en los puntos salariales por productividad de algunos profesores de la universidad se hace latente. En Cápsulas para la Memoria, con Olga Castiblanco, que nos presentará una reflexión sobre el acta de Consejo Académico de febrero del año 1995 y de cómo hay nombres que se han repetido a lo largo de la historia. Tendremos también una nota especial a cargo de quien les habla, Daniel González, en conmemoración a los 51 años del fallecimiento de Salvador Allende, del golpe de Estado librado en su contra y de su figura política en Latinoamérica. Y finalizando nuestra emisión número 258 en nuestra sesión de las reformas universitarias a cargo de Olga Salcedo, quien nos contará 3 aspectos claves para entender el acuerdo 011 del 4 de mayo de 2023, hablando de mutilación. No siendo más, le damos la bienvenida a todos y todas a Univertopías y así me permito darle paso a mi compañero Andrés para iniciar con nuestra primera zona musical. Muchas gracias, Daniel. Y ahora viajamos al año 1986. Como parte de su icónico álbum Pateando Piedras, llega el grupo de rock chileno Los Prisioneros, con una canción que representa la voz de una juventud que estaba harta de la dependencia y el sometimiento cultural de Chile frente a potencias extranjeras, particularmente Estados Unidos. Recordemos que en aquellos años Chile vivía bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Esto es Los Prisioneros con su canción Independencia Cultural. Su decadencia, advertencia, vamos a declarar independencia cultural, independencia cultural. En el salón principal del instituto presentará a partir de este lunes sus obras el profesor, pintor y escultor chileno Vittorio Algiolini. Este destacado alumno recordado por House expone por última vez En su este viaje de sitio perfeccionamiento a Francia. lejano, la gente es pobre, la gente da la mano. No hay orgullo de raza, no hay colonias ni tradición. Siempre ocultando el acento, no hemos sido aplaudidos ni un momento. En el colegio se enseña que cultura es cualquier cosa rara, menos lo que hagas tú. No te disfraces, no te acomplejes, eres precioso porque eres diferente. Grita fuerte, ten
que yo siento de un modo diferente. Si la cultura es Europa, la cultura es lo caro, pues yo quiero entenderme con la gente. No quiero ver tu pelo pintado de verde. Si la moda es Europa, si la moda es lo caro, yo quisiera entenderme con la gente. Y ese fue, y recuerden, solo por ser 18 de septiembre, Radio Concert, presentando al grupo local Los Prisioneros y su nuevo single, Independencia Cultural. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En ¿Cómo vamos, UD? Vamos a hacer una presentación del documento que emitió la administración, dice, comunicado a la comunidad universitaria y ciudadanía. Bogotá, 9 de septiembre del 2024. La Universidad Distrital de Francisco José de Caldas fomenta y propicia el desarrollo cultural, filosófico, científico, tecnológico, artístico, pedagógico y ético en los diferentes campos del saber, desarrollando procesos de investigación rigurosos y permanentes para aportar a la transformación de la sociedad y del país. En esa medida, fomenta el espíritu crítico, la ciudadanía, la democracia y una deliberación fundada en la argumentación y el diálogo razonado. Frente a este párrafo, que es el primero que aparece en el comunicado, quisiéramos estar totalmente de acuerdo porque eso es el deber ser de la universidad. Sin embargo, por la forma como han llegado los medios de comunicación, los últimos avatares de la universidad, parece que eso no funciona así. Sin embargo, si vamos al desarrollo académico de la universidad, nos encontramos de alguna manera con que la rigurosidad en la docencia está, que aparentemente la rigurosidad en lo investigativo está, y que se desarrolla una labor de proyección social que no está atada a la academia y que se da con cierta rigurosidad. Pero no hay un andamiaje entre las tres funciones misionales de la universidad, entre la docencia, la investigación y la proyección social. Algunos docentes únicamente hacen su labor docente, otros docentes fortalecen su trabajo en la investigación con el propósito de tener productividad académica y otros prefieren llenar sus bolsillos a través de la proyección social, porque se requiere ante los avatares de las necesidades económicas, en la mayoría de los casos. Pero lo que dicen nuestros escritos de proyecto universitario institucional y de plan estratégico de desarrollo es que eso que se lee en este primer párrafo se debiera estar haciendo en la universidad. Sin embargo, en la práctica hay que revisar con cuidado si se está logrando. Sigue el texto. Desde esos referentes cuestionamos y rechazamos las noticias que circularon las últimas semanas en los medios de comunicación y por otras vías, ya que de manera equívoca y sin juicios periodísticos inducen a la ciudadanía en general a confusión, presentando interpretaciones erradas sobre lo establecido en el decreto 1279 de 2002, por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales, expedido por el Gobierno Nacional. Aquí se está haciendo ya un señalamiento, y es lo que se ha dicho en los medios de comunicación en las últimas semanas es falso. En ese orden de ideas habría que entrar a precisar qué es lo que es falso. Y seguramente eso es
lo que viene a continuación. Pero ya quien escribe este documento está sentando posición en contra de lo que se ha presentado en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que se ha presentado en los medios de comunicación? Que en la Universidad Distrital se ha disparado la generación de puntos por productividad y que el decreto tiene una cota. Seguramente a esto último es a lo que se hace referencia en lo que seguramente sigue a continuación. Y en el tercer párrafo se señala: dichas interpretaciones ocasionan un daño inconmensurable a nuestros docentes de carrera y a la imagen de una institución de educación superior acreditada de alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional. Bien, con este párrafo definitivamente sí hay que entrar en el debate. Aquí parece que el interés es estar con la moda, con el esnovismo, y el esnovismo está en que haya acreditación de alta calidad. Estando con el esnovismo, estando con la función neoliberal, es cierto, la Universidad Distrital es una universidad reconocida de alta calidad y en el acto administrativo de reconocimiento se hacen unos llamados a superar algunas brechas, entre otras las diferencias salariales entre docentes de carrera, no todos, y los docentes de vinculación especial, entre otras disminuir la brecha de número de docentes de vinculación especial frente a los docentes de planta, es decir, asegurar mayor número de profesores de planta. Pues bien, si entramos en la tónica de la alta calidad, pues hay que entrar en el debate. Pero lo importante aquí es que se dice que se hace un daño inconmensurable a los docentes de carrera. ¿Será que es a los docentes de carrera? Y entonces tocaría mencionar si efectivamente son todos los docentes de carrera los que tienen disparados sus puntos y con ellos su salario. Pues ahí hay una imprecisión de la administración. Se ha generado un conflicto entre los docentes de vinculación especial y los docentes de carrera con las noticias que salen en los medios de comunicación. Pues no son las noticias que están en los medios de comunicación los que originan la brecha entre los docentes ocasionales y catedráticos llamados de vinculación especial y los docentes de carrera. No, que se presenten en los medios de comunicación las noticias como se están presentando sí está originando un quiebre, y es pretender detrás de ello minimizar el presupuesto de las universidades, porque lo que queda en el ambiente es que los docentes universitarios se están llenando de dinero, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que hay un colectivo de no más del 5% de profesores que se están apropiando del presupuesto que tiene que ver con funcionamiento en las universidades. Pero eso no puede llamar a equívocos, no puede llamar a hacer que se entienda que el presupuesto de las universidades se está gastando en los docentes de carrera. No. Y esa interpretación, que incluso ha llegado a ser la interpretación de algunos miembros de la organización sindical, no es cierta. En muchos estudios que se han hecho del 1279 y que ha hecho la organización sindical, se deja claro que la desfinanciación de las universidades públicas, y en particular también de la Universidad Distrital como universidad pública, está en haberse mantenido con el artículo 86 y el artículo 87 y haber crecido en número de estudiantes, y para paliarlo no hacer contratos o no vincular a la planta a docentes de carrera y dejar solamente el crecimiento en docentes de hora cátedra y de ocasionalidad, impidiendo procesos de formalización laboral. En ese sentido, lo que tiene que quedar claro es que no es cierto lo que se señala aquí, que se crea un daño inconmensurable a nuestros docentes de carrera. Seguramente se crea un daño inconmensurable a 27 profesores que fueron listados y presentados en medios de comunicación, y en eso sí, Univertopías es perfectamente claro. Señalar nombres propios frente a una situación tan complicada como la que se vive en el país es bastante tendencioso. Pero lo cierto es que hay una serie de profesores que han incrementado su salario no haciendo uso debido del decreto 1279, sino haciendo uso indebido, indelicado, de procesos de investigación que no sirven para absolutamente nada.
de procesos de investigación y de publicación en revistas que no son hechas directamente por los implicados, sino que ponen a terceros, sus estudiantes de doctorado y maestría, a que hagan los trabajos para ellos simplemente aparecer en los artículos de sus estudiantes para que se puedan graduar. Eso no será ilegal, pero es indecoroso, es indeseable y además es impresentable. Eso por no mencionar el carrusel que se crea con las revistas llamadas depredadoras, que lo que hacen es recibir dineros para per se publicarle a ciertos docentes, y en ese caso, pues los que son impresentables, los que están recibiendo el daño mediante las denuncias, no son los profesores de carrera, son estos profesores. Pero aquí nos quieren meter a todos en el mismo costal para que presentemos una posición en contra de quienes hacen las denuncias. Y lo que sí es cierto es que efectivamente la denuncia no está bien hecha, toda vez que lo que se pretende presentar en ella es que el presupuesto de las universidades se está acabando con el salario de los docentes, lo cual es completamente falso. No está ni siquiera en el 6% el número de docentes que rompen la barrera de los 20 o 21 millones de pesos, que es como el tope al que hacen referencia en algunas de las denuncias que se ponen en cortapisa. Pero sigamos con el comunicado. El cuarto párrafo señala: nuestros docentes, sin duda alguna, contribuyen al cumplimiento de las funciones misionales de la docencia, la investigación y la extensión social, la extensión y proyección social, particularmente quienes de manera dedicada y constante aportan al desarrollo de la investigación-creación de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas. Son reconocidos y categorizados por MinCiencias en calidad de investigadores junior 209, investigador asociado 203, investigador senior 36 e investigador eméritos 2. La institución cuenta con 197 grupos de investigación activos, de los cuales 127 están reconocidos y categorizados por MinCiencia 2021. Así, A120, A18, B25 y C56. Los resultados de la investigación también se concretan en la indexación por Poolindex de 7 revistas científicas, 5 en categoría B y 2 en categoría C. Esto es espectacular, pues la universidad es non plus ultra. Muy bien, esos datos son importantes, pero son datos de estricto cumplimiento neoliberal. En ese orden de ideas, lo que habría que preguntarse es: ¿cuántos de esos trabajos son socialmente útiles? ¿Cuántos sirven para el desarrollo de la productividad en el sistema económico colombiano? ¿Cuántos sirven para resolver los problemas reales de la población colombiana en Ciudad Bolívar, en las zonas industriales de Cazucá, en las zonas industriales del centro de la ciudad, en las zonas campesinas y rurales? Es decir, ¿cuánto de eso que aparece allí categorizado en estándares de calidad sirve al desarrollo social? ¿Qué es lo que importa? Es el impacto que nos interesa, no el impacto de estar en zonas de acreditación, de estar en revistas muy importantes. Lo que importa aquí es si sirve o no para el desarrollo social y productivo de la nación. Y habría que revisar, aparte de esos datos importantísimos que se colocan allí, si la investigación está siendo socialmente útil. Y continuamos. El siguiente párrafo señala: la Universidad Distrital Francisco José de Caldas realiza el reconocimiento de puntos salariales de productividad académica de los docentes en estricto cumplimiento de lo establecido en el decreto 1279 de 2002 y considerando las orientaciones del Grupo de Seguimiento al Régimen Salarial y Prestacional de los Profesores Universitarios y la indexación de revistas que realizan Poolindex. ¿Eso qué quiere decir? Que como lo hacen todas las universidades, la Universidad Distrital tiene un comité de puntajes y que en ese comité de puntajes se sigue lo señalado en el decreto 1279. Sin embargo, en algún sitio del decreto se señala que en ese comité de puntajes, aparte de estar los diferentes actores, debe hacerse una revisión sucinta de el tipo de artículos que se presentan.
Sobre ello no vamos a entrar a deliberar hasta no tener completa claridad de cómo funciona ese comité y si se cumplen efectivamente los requisitos que se señala en el 1279. Quedamos al pendiente. El siguiente párrafo señala sobre la controversia que se genera alrededor de la existencia de topes para el reconocimiento salarial, considerando la categoría auxiliar, asistente, asociado, titular de los docentes de carrera. Solicitamos respetuosamente al Gobierno Nacional en su calidad de ente regulador del régimen salarial de los docentes de las universidades públicas del país que brinden las precisiones correspondientes, más aún cuando la Contraloría en su informe final, actuación especial de fiscalización, Código de Teoría número 30 del 2024, manifiesta que, comillas, la modificación de puntos salariales por productividad académica no tendrá topes según lo estipulado en el capítulo 3 del mismo decreto. Esto implica que para los docentes que ya se encuentran en carrera no existirían restricciones anuales en cuanto a los puntos que se pueden evaluar y reconocer por productividad académica, a excepción de los límites establecidos para ciertos productos académicos como videos y obras artísticas que sí tienen un tope anual. Cierra comillas. Aquí habría que precisar que las interpretaciones están en los dos bandos. Hay unos denunciantes que afirman que sí hay topes, que el tope que aparece en el decreto 1279 aparece justo en el capítulo 2 y que esos son insoslayables, mientras que para el comité de seguimiento al decreto 1279 no hay topes. En varias universidades, a modo propio, haciendo uso de la autonomía, se han colocado topes, que sería lo más prudente. Habría que precisar si son necesarios esos topes. En la Universidad Distrital se han hecho denuncias que Univertopías no se ha puesto a precisar porque, como hemos manifestado antes, no está en los topes el que se agote el presupuesto. Está en el hecho de no financiar adecuadamente la universidad. Lo que no es correcto es que solamente el 6% de los docentes tengan un salario tan alto como el que aparece en las denuncias. Seguramente si fuesen los 464 docentes, que ya son un poco más de carrera en la universidad, los que tuviesen uniformemente un salario por encima de los 20-25 millones de pesos, la historia sería otra. Pero como hemos dicho antes, solamente es un 5% y por eso es que hay que revisar por qué solamente el 5% ha elevado los niveles de productividad a donde los tienen y no es el común denominador de los docentes en general de carrera y de los docentes de vinculación especial con menor medida. ¿Por qué a ellos si no se les aplica? Que habría que preguntarse. Y finalmente dice, por último, hacemos un llamado a la comunidad universitaria para que se desarrolle un debate informado y se acuda para dicho efecto a los canales e instancias institucionales que conocen a profundidad el tema y con rigor aplican la normatividad vigente conforme a los mecanismos y procedimientos institucionales existentes. Aceptamos desde Univertopías que se dé el debate, pero lo que no aceptamos es que ya estén calificando a instancias institucionales conocedoras del tema y que tienen rigor frente a la normativa, porque aplican el criterio cientificista de que yo sé y tú no sabes, y bajo ese criterio se impide el diálogo. Hay que hacer el debate, pero hay que hacer el debate franco y abierto, mirando todas las posiciones y buscando soluciones para impedir que no sea simplemente un 5% el que esté ganando por encima de 20 millones de pesos, sino que se uniforme un salario responsable y respetuoso con la labor docente, con la labor investigativa, con la labor de proyección social que realizan los docentes, pero sobre todo que garanticemos que se hagan las tres como parte de un único ser académico y no sigan abiertas y no sigan caracterizándose a algunos docentes como grandes investigadores, sin serlo,
solamente porque escriben en revistas y porque reproducen los artículos de sus estudiantes, y otros que simplemente hacen clase. Son igualmente importantes para el desarrollo de la universidad, y que por otro lado vayan sueltos los profesores que tienen convenios con ciertas empresas o con ciertos organismos del Estado, porque de lo que se trata es que la proyección social se desprenda de la investigación que se desarrolla desde las aulas para potenciar las necesidades que tiene el país, centrarse en los problemas que él tiene y sobre la base de darle soluciones desde la academia, irlos resolviendo desde la óptica de la transformación nacional y social, que es lo que no precisamente están haciendo los docentes que están por encima de los márgenes salariales, si es que existieran estos márgenes salariales. En el decreto 1279 comparto la opinión de que no está el límite asignado. Seguramente estará en otras normas y habrá que revisarlas. Hasta aquí la reflexión del día de hoy, con base en el comunicado que ha entregado alguien que dice ser Administración Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que se envió por los correos electrónicos. Esperamos seguir reflexionando sobre estos puntos, pero en las asambleas que habrán de convocarse seguramente para debatir y de verdad no para seguir denunciando con el dedo índice a ciertos profesores, es para que pongamos al centro el trabajo, el desarrollo y la potenciación del quehacer pedagógico, académico y social de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y de sus docentes. Hasta aquí, ¿cómo vamos, UD? Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Muchas gracias, profe Jairo, por ese valiosísimo análisis que le hace al documento que emitió la Administración de la Universidad Distrital a la comunidad universitaria y la ciudadanía, donde nos deja claro que pese a que hay un desarrollo académico que se presenta con rigurosidad en la investigación dentro de la universidad, no hay un andamiaje entre la docencia, la investigación y la proyección social. Ahora en nuestra siguiente zona musical los dejo de la mano de Pedro Mo, uno de los raperos más importantes del Perú, que en sus métricas nos deja ver una cruda realidad social que ha atravesado no solo el pueblo inca, sino todo nuestro continente latino, que nos invita a cuestionar esas prácticas inconscientes que a veces como ciudadanos replicamos y que alimentan esa desigualdad latente. Los dejo con ¿En qué estás?, del álbum Ensayos del camarada Lacrasov y algunos cómplices metafísicos. Escuchemos. Brillo en el vida el déficit de este país, aparta cáliz de mi boca, marca de mi lápiz costra. Pues sin rostro Castro a las sombras de unas piedras gordas, preso de los actos que registro. El precio de buscar un cambio, la represión los aplastó. Tu casco se gastó, náufragos en listas negras, hiedras queredas congresistas. Bandos son baratos, pero pueblo que se integre en la pelea. Unidad, una pangea de igualdad, igual jazz. Lucha por la guagua, por el agua, por la tierra proletaria. La malaria de manías y Marías, tú amarías más la vida si pudieras disfrutarla. Yo no soy sutil, 80.000 a los que olvidar. Ya sentidos que engañar con ganja. Tu alma me acompaña, la otra campaña. Se me avinagran dramas en la flema buscando un mañana. Gangrena, desde el primer tema. Rap en realidad, tu juguete del sistema. Vergüenza ajena, escucho quenas en pena que se flagelan. ¿Qué más te queda si te quiebras con cada faena? ¿En qué estás? ¿En quietas, tanquetas y protestas? Lágrimas paupérrimas, ninguna digna de incluir acá. Nada peor que oír al tombo y su política. Combato en tu cráneo entro de una forma psicotrópica. El partido abortó sobornos al obispo, al ministro, al milico. Corruptos y asesinos, quienes son terrucos y te llevas nuestros hijos y los dejas debajo de crucifijos. ¿En qué estás si no te pones metas? Justicia y democracia bajo metralletas. Es que vos no sé en qué estás. ¿Por dónde caminas? ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuántas mañanas verás? ¿En qué estás? Si sigues estas reglas y sus dogmas, ya por favor no estés más molesta si no sabes en qué estás. Noches bohemias, las 7 plagas, hagas lo que hagas, no te salvarás. Se dice que Perú es un país difícil, también que su ignorancia lo hace débil, que no sería la voz si no pensaras en quererte ir, pues aquí solo alcanza para sobrevivir, que solo viven bien unos 50 entre 1000 y entre 1000 más de uno te quiere agarrar de Gil. Gil
tu peor error es mostrarte débil. Yo llevo en cada párrafo un misil. No es mi intención dejarte imbécil, pero más lo sería yo si me dejara confundir por el sistema de un gobierno que promete el cielo y más de la mitad vive en un infierno. Y di que no, que al margen del pasado y tanta crítica, hoy pocos hacen mucho sin esperar nada a cambio. ¿Y qué cambió? Si el pan subió, si hoy se ven niños de 2 vendiendo caramelos, si la justicia se vende por un par de so y la tristeza se ahoga en otro vaso. No tiene caso seguir hablando de lo mismo. Llegaron Pedro y Pablo para tu exorcismo. Rompe cadenas, deja esas penas y verás que solo depende de ti creer que eres capaz. No seas otra más de tantas víctimas. Aquí lo que normalmente fluye son las ideas. ¿En qué estás? ¿En la ropita o en buscar fanáticas? Es fácil darse cuenta cuando no practicas. Aquí llevamos la misión de llegar con rima. ¿Y tú, primo? ¿En qué estás? ¿En qué estás? Si no te pones metas, justicia y democracia bajo metralletas, es que vos no sé ¿En qué estás? ¿Por dónde caminas? ¿Qué es lo que das? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cuántas mañanas verás? ¿En qué estás? Si sigues estas reglas y sus dogmas, ya por favor no estés más molestas si no sabes ¿En qué estás? Noches bohemias, las 7 plagas, hagas lo que hagas, no te salvarás. Cápsulas para la memoria UD. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bueno, muy buenos días, apreciada audiencia. Bueno, aquí trayéndoles algunos datos curiosos del pasado de la Universidad Distrital con el fin de reflexionar, analizar un poco y tratar de entender las cosas que hoy en día pasan, ¿no? Yo aquí estoy leyendo un acta del Consejo Académico de febrero de 1995. Estamos hablando de hace ya casi 30 años. Y uno encuentra unos datos curiosos, ¿no? Voy a ver los integrantes de ese consejo. Entonces uno ve, por ejemplo, rector Lombardo Rodríguez en esa época. Y pues recordemos que el profesor Lombardo ha estado como representante de los rectores en el Consejo Superior, ¿no? Y acaba de salir precisamente, y su fórmula era el profesor Fabio Lozano. En ese momento también, en 1995, el vicerrector era Luis Alfonso Ramírez, quien es actualmente también representante de los rectores. O sea, salieron los profesores Lombardo y Fabio Lozano y entran los profesores Luis Alfonso Ramírez y también el profesor Roberto Vergara Portela, que para esa época en esta acta figura como decano de la Facultad Tecnológica. Y sabemos que el profesor Roberto Vergara también ha sido rector de la universidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí han pasado, uno encuentra otros datos aquí. La decana de la Facultad de Ciencias de Educación era la profesora Olga Salcedo. Decano de la Facultad de Ingeniería, Rafael Camerano. Decano de la Facultad de Medio Ambiente, Yesid Navas Peñaranda. Otro profesor que también ha pasado por cargos administrativos. Puntualmente el profesor Yesid Navas fue primero rector en encargo, creo en este año del 95, y después en el 98 fue rector elegido. Jefe de la Oficina de Planeación Luis Alfredo Barón. Y se encuentra uno, por ejemplo, secretario del Consejo, el doctor Samuel Arrieta, que ha sido pues varias veces mencionado por tener cierto poder al interior de la Universidad Distrital. Sobre Samuel Arrieta hay que decir que es egresado de la Universidad Distrital y también pues trabajó, ¿no?, como activista político mucho tiempo en la universidad. Luego fue concejal y también fue dentro de la universidad, estuvo apoyando la creación de la Facultad Tecnológica junto al profesor Roberto Vergara. Y bueno, en el 97 él se vuelve concejal de Bogotá por el Partido Liberal. Y luego él fue senador
¿no? Y entonces, desde todos esos lugares, siempre ha tenido un vínculo con la Universidad Distrital, que para muchos es cuestionable. Bueno, ese era un dato curioso, ¿no? Que uno empieza a ver que ciertos nombres se repiten una y otra vez en los cargos administrativos, ¿no? Otro dato curioso que encuentro yo aquí en esta acta es que se discutía en ese momento, uno de los puntos del acta era el desgreño, como dice el profesor Lombardo, lo decía así directamente, ¿no? Dice que la Oficina de Admisiones y Registro es un monumento al caos y a la desidia, y señala que hay estudiantes de física que entutelaron a la universidad y que eso es muestra de un desgreño. Y pues están estudiando la posibilidad de transformarla, si bien acá no se dice en qué orden, o sea, de qué se trataría la transformación, pero lo que se deja ver es que aparentemente habría corrupción, porque no habría como un control muy claro sobre los procesos que adelanta la Oficina de Admisiones, y eso implicaba, me imagino, por lo que se infiere de acá, replantear ciertas situaciones sobre el ingreso, o sea, cómo, a quién se le daba admisión. Parecía que ahí había como unos problemas, y también el registro y el avance de los estudiantes, pues digamos que podía, aquí hablan por ejemplo de vigilar de manera conjunta o de más de cerca el Centro de Sistematización y Cómputo, pues al parecer había irregularidades en el registro de las notas o del avance o los reglamentos, no había como mucha control sobre eso, ¿no? Hoy en día la Oficina de Admisiones es una oficina que cumple una misión netamente técnica, digamos, de gestionar los procesos administrativos para el ingreso y la permanencia de los estudiantes desde el punto de vista administrativo, ¿no? Pero también es una unidad que es fácilmente politizable, digamos. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón. Muchas gracias, profesora Olga Castiblanco, por tan importante análisis de carácter reflexivo desde un punto de vista histórico, entendiendo en este caso el acta de Consejo Académico de febrero de 1995, todos estos nombres que se repiten en los cargos administrativos que han perdurado pues por muchos años en la Universidad Distrital, que nos lleve también a abrir esos espacios de debate, a cuestionar el porqué y la razón de ser de estos cargos y estos nombres. Bueno, y ahora vamos con una nota especial a cargo de mi compañero Daniel González, donde nos va a invitar a conocer un poco esta representación de la figura política latinoamericana de Salvador Allende en conmemoración de esos 51 años de derrocamiento y asesinato por parte de la dictadura chilena. Entonces, adelante Daniel, tienes la palabra. Cuando hablamos de justicia social y de historia política latinoamericana, no podemos bajo ninguna circunstancia dejar de lado la historia de Salvador Allende, quien este 11 de septiembre de 2024 cumple 51 años de fallecido y cuyo hito parece ser más importante que este atentado o autoatentado del 11 de septiembre de las Torres Gemelas. Pero bueno, el martes 11 de septiembre de 1973, el gobierno constitucional del presidente Salvador Allende fue derrocado y reemplazado por una junta militar que se convirtió en una de las dictaduras más duraderas de América Latina, teniendo un periodo de 1973 a 1990. Ese día, pilotos de la Fuerza Aérea de Chile procedieron al bombardeo del Palacio de la Moneda en un acto que simboliza el rechazo de los militares chilenos al régimen democrático. Fue un acto de barbarie, pues el presidente Allende se encontraba adentro, resistiendo a los ataques de brigadas de soldados fuertemente armados. Fue desde dicho edificio que emitió el mensaje que dio sentido a su sacrificio y a las luchas que la fuerza trabajadora chilena había realizado durante gran parte del siglo XX. En efecto,
Dicho golpe de Estado dio fin a 40 años de vigencia ininterrumpida de un régimen democrático cuyo rasgo más notable fue que no se basó en la dominación de élites excluyentes, sino que por el contrario en la capacidad de organización y decisión de mujeres y hombres representados por sindicatos obreros y de empleados, federaciones de estudiantes, universitarios, juntas de vecinos, centros de madres y partidos políticos de diversa orientación ideológica que dieron sustento a los gobiernos al mando del país de 1938 en adelante. Quizá lo más notable fue que Salvador Allende fue uno de los actores principales cuando fue nombrado ministro de Salud en el gobierno del Frente Popular encabezado por el presidente Pedro Aguirre Cerda. Ese régimen incorporó amplios sectores de la sociedad chilena al sistema político mediante el aumento de los ciudadanos que estuvieron en el derecho de participar en las elecciones celebradas regularmente a lo largo de todo el periodo. Esos procesos electorales reflejaron la integración de las mujeres a la vida política en 1952. Ya para 1964, el incremento del límite de edad otorgó dicho derecho a los jóvenes mayores de 18 años y a las personas discapacitadas. Es significativo que en el caso del voto femenino ese derecho se expresó en lugares de votación separados para hombres y mujeres. Ese régimen también contribuyó a la expansión del sistema educacional al cual se incorporaron hombres y mujeres de todos los estratos sociales y en todos sus niveles en planteles separados. Además, estableció las bases de un proceso de industrialización de la economía chilena a través del desarrollo de la industria siderúrgica, la extracción y refinación del petróleo, la creación de industrias manufactureras en los sectores de la alimentación, del calzado y de la vestimenta, la fabricación de aparatos domésticos y la elaboración de derivados del cobre. En su suma, fue un régimen que sentó las bases de la modernización económica, social, política y cultural de Chile. Fue en ese periodo que surgieron Gabriela Mistral y Pablo Neruda, ganadores del Premio Nobel de Literatura en 1945 y 1971 respectivamente. En sus 40 años de vida, ese régimen se nutrió de los proyectos políticos arraigados en los grupos populares, mineros, obreros, industriales y campesinos, y en grupos de clase media, profesores, médicos, ingenieros, cuya trayectoria histórica se inició a fines del siglo XIX. Gracias a él se formaron varias generaciones de dirigentes económicos, sociales y políticos que dieron contenido a esos proyectos y los llevaron a cabo. Es decir, el régimen derrocado violentamente en 1973 había logrado reflejar y resolver las inquietudes de grandes masas de población en el campo y las ciudades a lo ancho y largo de la difícil geografía de Chile. Muchas gracias a todos. Somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Lo que siempre nos ha motivado en las diferentes emisiones de Univertopías es hacer una lectura reflexiva y crítica de los hechos acaecidos en la Universidad Distrital para aportar a la institucionalidad de la misma. En tal sentido, en esta oportunidad reflexionaremos en torno a 3 aspectos relacionados con el Acuerdo 011 del 4 de mayo de 2023 del Consejo Superior, por medio del cual se establece la múltiple titulación para los estudiantes de los proyectos curriculares de nivel académico de pregrado y posgrado de la Universidad Distrital. El Acuerdo 022 del 13 de diciembre de 2023 del Consejo Superior, por medio del cual se modifica el artículo 7º del anterior Acuerdo 011 de 2023, y el Acuerdo 001 del 25 de junio de 2024 del Consejo Académico, por el cual se reglamenta la múltiple titulación para el nivel académico de pregrado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En primer lugar, lo que se debe incorporar de dichos acuerdos en el Estatuto Estudiantil. En segundo lugar, lo que modifican y derogan. Y en tercer lugar, lo que la Vicerrectoría Académica debería armonizar normativamente. Veamos. Primero, sobre lo que se debe incorporar de dichos acuerdos en el Estatuto Estudiantil.
El Acuerdo 011 del 4 de mayo de 2023, por medio del cual se establece la múltiple titulación en la Universidad Distrital para los niveles de pregrado y posgrado, determina, artículo 8, incorporar las disposiciones del presente acuerdo en los reglamentos que se establecen a continuación. Parágrafo primero. Para los programas de pregrado en lo que corresponde al Estatuto Estudiantil, entre paréntesis, Acuerdo 027 de 1993 del Consejo Superior Universitario. Parágrafo segundo. Para los programas de posgrado, los consejos de facultad o a quien corresponda, en coordinación con el Centro de Relaciones Internacionales CERI, o quien haga sus veces, incorpora en los reglamentos de posgrados vigentes las disposiciones contenidas en el presente acuerdo. Artículo 9. Excepcionar. El presente acuerdo excepciona a los estudiantes de pregrado que hagan parte de las modalidades de múltiple titulación las inhabilidades referidas en los literales A, B y C del artículo 11 del Estatuto Estudiantil, Acuerdo 027 de 1993, el cual establece, abre comillas, se encuentra inhabilitado para ingresar como estudiante de pregrado a la Universidad Distrital quien a. esté matriculado en un programa de pregrado en la Universidad Distrital y aspire a ingresar a primer semestre en otro programa de pregrado de la misma. B. Esté matriculado en un programa de pregrado en otra universidad oficial. C. Tenga título profesional universitario. Observación. Preguntamos si las disposiciones del parágrafo primero del artículo 8 y el mandato del artículo 9 del Acuerdo 011 del 4 de mayo de 2023 del Consejo Superior Universitario, por el cual se establece la múltiple titulación, se deben incorporar al Estatuto Estudiantil vigente sin que previamente la Asamblea Universitaria de la Universidad Distrital haya emitido y radicado el respectivo concepto ante el Consejo Superior Universitario. Segundo, lo que modifican y derogan los mencionados acuerdos sobre la múltiple titulación para los estudiantes de los proyectos curriculares de nivel académico de pregrado y posgrado de la Universidad Distrital. El Acuerdo 001 del 25 de junio de 2024 del Consejo Académico, por el cual se reglamenta la múltiple titulación para el nivel académico de pregrado de la Universidad Distrital. En su artículo 33 se lee, abre comillas, vigencia y derogatoria. El presente acuerdo rige a partir del día siguiente a su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en particular lo establecido en el capítulo 4 múltiple titulación, artículo 16 al 23 de la resolución 073 de 2023 del Consejo Académico y los artículos 5 de la homologación en la modalidad de los ciclos propedéuticos y el artículo 6 de la homologación de programas de larga duración contenidos en el Acuerdo 009 de 2006 del Consejo Académico, cierra comillas. Observación. Como lo hemos reflexionado en anteriores programas de Univertopías, aunque este artículo 33 del Acuerdo 001 de junio de 2024 del Consejo Académico derogó lo establecido sobre múltiple titulación en los artículos 16 al 23 de la resolución 073 de 2023 del Consejo Académico, que reglamentó la reforma curricular de los proyectos curriculares de pregrado de la Facultad de Ingeniería. El resto de dicha resolución está vigente y con ella el conjunto de conceptos que no fueron definidos en el Acuerdo 001 del 2024 del Consejo Académico, lo cual significa que deberían aplicarse en toda la Universidad Distrital, tal como los prescribe dicha resolución 073 de 2023. Por ejemplo, el concepto de tabla de equivalencias, el concepto de homologación, el concepto de componentes comunes, el concepto de componentes transversales, el concepto de niveles de afinidad entre programas por áreas de conocimiento y el concepto de trayectoria académica
que terminó por modificar los porcentajes de créditos académicos en pregrados, entre otros conceptos. Tercero, sobre lo que la Vicerrectoría Académica de la Universidad Distrital debería armonizar normativamente. El parágrafo segundo del artículo 28 del Acuerdo 001 de junio de 2024 del Consejo Académico, por el cual se reglamenta la múltiple titulación para el nivel académico de pregrado en la Universidad Distrital, prescribe, abre comillas, la Vicerrectoría Académica, en el marco de los procesos de registro calificado, realizará el seguimiento a la implementación de la presente reglamentación y pondrá a las instancias correspondientes la ampliación o armonización con otras disposiciones normativas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 022 de 2023 del Consejo Superior Universitario, cierra comillas. Observación. ¿Cuáles son otras disposiciones normativas de la Universidad Distrital que se ampliarían o armonizarían con el Acuerdo 001 del 25 de junio de 2024 del Consejo Académico, que reglamenta la múltiple titulación para pregrados de la Universidad Distrital, con el fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido sobre la múltiple titulación contenida en el Acuerdo 022 de 2023 del Consejo Superior Universitario? ¿Será que el cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 022 de 2023 del Consejo Superior sobre la múltiple titulación para pregrado y posgrados de la Universidad Distrital se garantiza armonizando el Acuerdo 001 del 25 de junio de 2024 del Consejo Académico que reglamentó la múltiple titulación de pregrados de la Universidad Distrital con la Resolución 073 del 4 de diciembre de 2023 del Consejo Académico que reglamentó la reforma curricular de la Facultad de Ingeniería? ¿Participaría la comunidad universitaria en esa armonización? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Muchas gracias, profesora Olga Salcedo, por tan importante, puntual y enriquecedor análisis en lo que concierne a estos tres aspectos del Acuerdo 011 del 4 de mayo del 2023 del Consejo Superior. Entendiendo esto a la temática, siguiendo con lo que ya se ha venido abordando en otros programas, la múltiple titulación de pregrado y posgrado. Seguiremos trabajando en la construcción de una universidad más democrática y justa a través de estos espacios. Y ahora, en nuestra última zona musical, volvemos a Chile. Si bien esta canción fue inspirada y escrita en 1971, va a tomar gran relevancia un 16 de septiembre de 1973, donde el cantautor chileno Víctor Jara fue torturado y asesinado en el Estadio de Chile. Esta canción tomaría gran repercusión al convertirse en un himno de paz y ser la voz de todos los oprimidos. Esto es Víctor Jara y su canción El derecho de vivir en paz.
China es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Y ojo, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La, 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en Y con esta pieza musical llegamos al final de una emisión más de Univertopías. No sin antes agradecer a todos los integrantes de este programa, al equipo técnico integrado por mis compañeros de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Andrés Rodríguez, Paula Rivera y quien les habla, Daniel González. Recuerden que esto es Univertopías, su espacio de reflexión y debates sobre las transformaciones en el contexto universitario en Colombia. Nos escuchamos en la próxima emisión. Muchas gracias a todos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Y terminada nuestra emisión radial, damos inicio a nuestro suplemento. Hoy con solamente 2 segmentos. El primero de ellos, seguimos con el debate del comunicado emitido por la Rectoría el lunes 9 de septiembre. En este caso, un análisis del profesor Edgar Ramírez. Y posteriormente, continuamos con Univertopías y el proceso de paz en Colombia, la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones, la impunidad como factor de persistencia del conflicto armado, el subtítulo La investigación de la parapolítica, avances y bloqueos
sin crisis del sistema. Vamos de una vez con el profesor Edgar Ramírez en Cómo Vamos UD suplementario, reflexionando sobre el comunicado emitido por la Rectoría el 9 de septiembre. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Me permito valorar críticamente el comunicado a la comunidad universitaria y ciudadanía enviado por la Rectoría el pasado 9 de septiembre a los correos institucionales y aprovechando que este mismo comunicado invita a la comunidad universitaria para que se desarrolle un debate informado sobre el asunto. Dicho comunicado trata de justificar legalmente las acusaciones de corrupción sobre el régimen salarial de algunos profesores de carrera de la Universidad Distrital. Afirma que las denuncias son interpretaciones erradas de la ley, en este caso del decreto 1279 de 2002, de donde se deduce que solo su interpretación es la correcta. De esta manera, confunde lo legal con lo justo y ético. Se puede interpretar la ley para justificar los propios intereses, pero la universidad debe ocuparse del carácter ético del proceder de funcionarios públicos y de la preservación del bienestar colectivo desde el ágora griega. Para los autores del comunicado no hay topes en la remuneración sin cuestionar la forma como algunos se han incrementado el salario, el cartel de los puntos, ni las diferencias salariales con la mayoría de los profesores o funcionarios de la universidad, ni las necesidades logísticas y didácticas de la academia. Como diría el profesor Karl-Heinrich Langebeck de Uniandes, comillas, la producción académica se convirtió en un culto a la producción fordiana, mecánica de textos irrelevantes. No son un secreto las diferentes estrategias para incrementarse los puntos salariales. Producción académica impertinente a las necesidades distritales y nacionales, a veces copiada o plagiada del trabajo de estudiantes y publicadas en revistas autocreadas para tal fin. Situación que ameritaría una revisión de los trabajos con que muchos se han subido puntos salariales por parte de pares académicos idóneos. También es necesario evaluar la pertinencia académica y social de estas investigaciones, es decir, su beneficio para Colombia. Un 25% de los profesores consumen el 75% del presupuesto de la universidad, mientras la mayoría de profesores y trabajadores disponen solo de un 25%. Tampoco es un secreto que trabajamos en condiciones paupérrimas. Basta comparar nuestras prácticas educativas desde el propósito nacional de la formación integral de la persona. ¿Cuánto hay entre la educación bancaria, la mera transmisión de contenidos, con la valoración de lo ético-político, lo psíquico-emocional, lo corporal-nutricional, lo fonoaudiológico y optométrico, lo ecológico-tecnológico? Condiciones estas para poder estudiar y trabajar con calidad. La moral leguleya obedece a los intereses del poder, mientras la ética, en cuanto a reflexión, crítica académica, permite identificar leyes injustas que no debemos respetar ni mantener, pues violan la dignidad humana y el bienestar colectivo. Sobre la mayoría de educadores mal llamados ocasionales recaen principalmente las funciones misionales de docencia, investigación y extensión, y son ellos los más precarizados laboralmente para proteger los intereses económicos de unos pocos privilegiados. Lo legal no necesariamente es legítimo, sino hace justicia con la mayoría. La universidad, y más la pública, es para la búsqueda honesta de lo ético y no para la reproducción
de leguleyadas anacrónicas. Gracias. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, Ude? Y es hora de nuestra siguiente zona musical. Como siempre, el himno a los profesores ocasionales y catedráticos. El tema, al docente temporal, con arreglos de Luis Felipe Hernández, producción de Gustavo Díaz, interpretación de Wilson Agudelo, Dani Díaz, Alexander Rodríguez, Ricardo Alvarado y la autoría del profesor Harold Mosquera Rivas desde la Universidad del Valle. Un homenaje a todos nuestros profesores ocasionales y catedráticos y el llamado por el proceso de formalización laboral docente. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. En las universidades públicas de la nación hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco trabajador, al servicio del Estado con su grandiosa labor. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Se los vincula por meses y trabajan en exceso, se les paga pequeñeces en un injusto proceso. No van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. Luchemos por acabar esta historia de maldad, porque merecen gozar de grata estabilidad. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Vamos a garantizarles digna remuneración, pues debemos repararles y hasta pedirles perdón, que no sean despedidos por caprichos inferiores o apetitos desmedidos.
Pías y el proceso de paz en Colombia. En Univertopías y el proceso de paz en Colombia trabajamos la lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones. El título, La impunidad como factor de persistencia del conflicto armado. El subtítulo, La investigación de la parapolítica, avances y bloqueo sin restricción del sistema. ¿Qué dice? Sucre fue uno de los puntos de entrada de la investigación de la parapolítica que reveló vínculos estrechos entre paramilitares y políticos. El expediente por la masacre del Chengue y la situación en Sucre encendieron las alertas de la justicia en 2005, cuando Vicente Castaño, comandante paramilitar, declaró lo siguiente en la revista Semana, comillas: creo que podemos afirmar que tenemos más del 35% de amigos en el Congreso, y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje de amigos. Cierra comillas. La afirmación de Castaño, reforzada públicamente por Salvatore Mancuso, dio paso a una denuncia que llevó a que la Corte Suprema iniciara la investigación que creó la Comisión Especial de Apoyo Investigativo de 9 magistrados auxiliares. Esta investigación amplió la visión de estudiar de forma aislada los casos y se concentró en comparar los resultados electorales y la presencia de grupos armados irregulares, lo que hizo emerger las alianzas entre grupos armados paramilitares y los políticos, no solo a nivel local o regional, sino nacional. Sin embargo, la revelación de que más de una tercera parte del Congreso tenía relación con el paramilitarismo no generó una crisis política de la magnitud de los hallazgos judiciales ni suficiente cuestionamiento de la democracia o los partidos que tenían alianzas con el Poder Ejecutivo. Todo quedó en la voluntad de investigar de la Corte Suprema de Justicia. Así se dieron avances por parte de investigadores independientes con capacidad y poder de decisión, trabajo de campo, metodología de contexto y apoyo de alto nivel. Sin embargo, al menos desde 2007, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS infiltró a la Corte Suprema de Justicia en un contexto en el que, además, desde el Poder Ejecutivo se cuestionó su labor. Los magistrados de la Corte Suprema, así como los líderes relevantes del movimiento de los derechos humanos políticos y algunos empresarios, fueron sometidos a vigilancia y control ilegal de sus comunicaciones por parte del DAS. Comillas. ¿Por qué la persecución a la Corte? ¿Por qué este interés? Cierra comillas, se preguntó recientemente el exmagistrado Velázquez. Comillas, en marzo de 2007, según revela la Mata Hari, es que a ella la pasan de sección dentro del DAS, la vinculan con fuentes humanas y le asignan la misión de la Corte Suprema de Justicia. Y desde entonces empieza a trabajar, a acercarse a personas, a infiltrar a la Corte, cierra comillas. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado se han pronunciado en 10 sentencias sobre este particular. Si bien en varias de ellas se refieren a la actuación del DAS desde 1987, entre 2002 y 2009, se dio una concentración significativa de hechos delictivos. Teniendo en cuenta que el DAS hacía parte del Ejecutivo, la mayor cantidad de casos, 25 con condena de un total de 40, se presentó durante los 2 periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. Su punto más alto se dio en el año 2004, con 5 sentencias que se pronunciaron sobre hechos ocurridos en dicho año. Los sucesos estudiados durante dicho gobierno se refieren a delitos como concierto para delinquir agravado, violaciones ilícitas de comunicaciones, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y homicidio. Varias sentencias se refieren a acciones llevadas a cabo contra los magistrados de la Corte Suprema que justamente investigaban los casos de parapolítica.
Ataques al Poder Judicial, jueces, Fiscalía, CTI. Un día salí del Palacio de Justicia a las 6 de la tarde a la avenida San Juan para coger un bus para irme para mi casa. Cuando paró un carro particular, se bajaron dos tipos y me encañonaron. Me subieron a un carro y me dijeron: venga que el patrón necesita hablar con usted. Nosotros sabemos quién es usted. Ya le hemos hecho seguimiento, sabemos dónde vive, cuántos hijos tiene, dónde estudia, a qué hora sale. Todo lo sabemos. Testimonio de funcionario judicial víctima en el exilio. E inicia el texto. Muchos funcionarios han ofrendado sus vidas y dedicado sus carreras a investigar los hechos para tratar de dar una respuesta a las víctimas y hacer rendir cuentas a los responsables. Sin embargo, en diversos momentos históricos, los avances en la justicia fueron frenados mediante ataques, asesinatos, presiones, cooptaciones y asedio contra testigos y operadores del sistema de justicia, jueces, abogados, funcionarios judiciales, policía judicial y víctimas. En los años 80, el actor más violento fue el narcotráfico. En un contexto en el que los carteles luchaban entre sí por el mercado y Pablo Escobar y los extraditables desataron la guerra. Funcionarios o policías que se atrevieron a investigar al narcotráfico fueron asesinados. También hubo lazos de los grupos criminales con sectores de las Fuerzas Armadas, políticos y empresarios a través de sobornos o so pena de muerte. Convertir la justicia en objetivo de sus escuadrones de la muerte fue su prioridad para neutralizar las investigaciones contra los capos del narcotráfico y sus aliados como parte de su guerra contra la extradición a Estados Unidos. El 30 de abril de 1984, la mafia narcotraficante asesinó al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. El ministro había insistido en la responsabilidad del cartel de Medellín en la debacle nacional y acusó a Pablo Escobar Gaviria de ser protagonista en el entramado criminal de la droga. Cuando se dio el llamamiento a juicio a Escobar por ese crimen, la fórmula del capo para garantizar la impunidad fue asesinar al juez de la causa, Tulio Manuel Castro Gil, en 1985. Comillas. Es muy complejo como una persona que da su vida por cumplir su función, por hacer las cosas bien, por no dejarse corromper y hacer lo que tenía que hacer. Cierra comillas, le dijo a la comisión una de las hijas del juez Castro Gil. Varios magistrados más fueron asesinados. La ofensiva contra el Tribunal Superior de Medellín y la justicia de Antioquia inició con el asesinato del magistrado Álvaro Medina Ochoa en 1985. Al año siguiente, el 30 de octubre de 1986, fue asesinado el magistrado de la Sala Penal del mismo tribunal, Gustavo Zuluaga Serna. Por la misma época mataron al magistrado Héctor Jiménez y a la jueza Mariela Espinosa. El procurador Carlos Mauro Hoyos Jiménez fue secuestrado y asesinado el 25 de enero de 1988. El magistrado Carlos Ernesto Valencia García, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, fue asesinado el 16 de agosto de 1989. El gobierno luego acusó a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, por el asesinato del candidato presidencial de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal. Esto mostró cómo el narcotráfico se metió en la lucha contrainsurgente y de ataque a la apertura democrática y al proceso de diálogo para la paz que suponía la UP. Pardo Leal había sido además uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la rama jurisdiccional ASONAL. Para 1989, el gobierno de Virgilio Barco reveló una lista de 1.600 jueces amenazados de los cerca de 4.000 en oficio.
Estas amenazas, así como los demás crímenes, tenían orígenes similares: haber plantado cara a la cúpula narcotraficante y paramilitar. La Comisión de la Verdad escuchó a varios jueces y funcionarios judiciales que vivieron esos momentos, y el común denominador es que sus verdugos tuvieron control sobre sus vidas y las de sus familias en total impunidad. En muchos casos se ofrecieron prebendas bajo amenazas de muerte en caso de no colaborar con sus propósitos criminales. Y las amenazas fueron extensivas incluso hasta los entornos sociales. Muchas familias de jueces y magistrados se debieron desplazar forzosamente o exiliarse. Todo ocurrió con tal nivel de penetración en el poder judicial que alrededor de cada magnicidio de los años 80, como el caso de Guillermo Cano, director del diario El Espectador, se tejió una red de impunidad que incluyó como víctimas a la misma justicia, a los abogados que intentaron hacer algo por las víctimas y a cualquiera que ayudara al Poder Judicial. La violencia contra los funcionarios del sector justicia, jueces, fiscales, agentes del CTI, etc., no se dio únicamente en los años 80 o por el narcotráfico. La evolución de los grupos narcoparamilitares y las guerrillas sostuvo la violencia contra el sector judicial a través del tiempo. El Grupo de Memoria Histórica documentó hechos de violencia contra 1.487 funcionarios judiciales entre enero de 1979 y diciembre de 2009, comillas, lo que equivale a decir que aproximadamente cada semana fue atacado por parte de los actores vinculados al conflicto armado un funcionario encargado de impartir justicia y aplicar la ley, cierra comillas. Por su lado, el Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos, FASOL, registró 1.463 eventos contra 1.072 personas. Entre las formas de violencia, las más comunes fueron las amenazas, 536, los homicidios, 389, los atentados, 205, el secuestro, 80, el exilio y desplazamiento, 51 cada uno, y la desaparición forzada, 45. El empleo de la violencia contra las funcionarias y funcionarios de la justicia incluyó ataques contra sus carreras, su estabilidad laboral y su buen nombre y trayectoria a través de hostigamientos o tácticas de acoso laboral. Una de las estrategias más utilizadas ha sido el traslado a zonas rojas de funcionarios que adelantan investigaciones sensibles. Esto sigue pasando en la Fiscalía, comillas. El traslado es el castigo más grave que tiene la Fiscalía, cierra comillas, le dijo a la comisión una exfuncionaria que trabajó casos de derechos humanos. También se ha expulsado a investigadores de sus cargos o se han abierto procesos disciplinarios y penales en contra de estos cuando se han acercado a grandes responsables de la criminalidad. Varios exfuncionarios entrevistados por la comisión en su momento fueron declarados insubsistentes y salieron exiliados. En muchos de estos casos, las amenazas no vinieron solamente de quienes eran objeto de las investigaciones judiciales, sino de la propia Fiscalía General de la Nación. Como parte del reconocimiento de su lucha contra la impunidad, la justicia continúa en mora de recobrar la memoria de las víctimas del Poder Judicial. Si bien la mayoría de las agresiones contra magistrados, jueces o fiscales quedaron en la impunidad, eso no quiere decir que no exista una responsabilidad institucional para rescatar el buen nombre de dichos funcionarios. Cada uno de ellos representa el deber ser de la justicia y por eso es necesario exaltar su valentía y compromiso para enfrentar a la ilegalidad. No se conocen en detalle la mayoría de las historias de esos funcionarios judiciales que entregaron su vida y su integridad física en favor de la justicia. Solo han tenido despliegue algunos casos de connotación política.
es una obligación del Estado y sobre todo del Poder Judicial contarles a las nuevas generaciones de colombianos cómo le hicieron frente a la impunidad en momentos en los que las propias autoridades fueron insuficientes ante el delito. En síntesis, en diversos momentos del conflicto armado, la justicia se vio atacada por distintos grupos armados, paramilitares y guerrillas, y también directamente por las propias fuerzas militares. Un ejemplo notorio de ello fue lo ocurrido en el Holocausto del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, en respuesta al asalto del M-19. El contraataque militar terminó en casi 100 víctimas mortales. Fue una acción de violencia replicada con una reacción de guerra que mostró las indecisiones entre la guerra y la paz que entonces afrontaba el país. La toma del palacio fue, además, el preámbulo de una época crítica y un golpe demoledor para todos los involucrados en los hechos, especialmente para las víctimas civiles y, por supuesto, para la justicia. El caso del Palacio de Justicia. La toma guerrillera del M-19 y la posterior retoma de las Fuerzas Armadas tras un operativo de 28 horas no solo dejó un centenar de víctimas mortales, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino que también dejó derruido, desmoralizado y arrinconado el Poder Judicial. El símbolo de esa época es el Palacio de Justicia, el lugar de las altas cortes del país, consumido por las llamas de la conflagración armada en pleno centro de Bogotá. Comillas, por lo menos 3 de los magistrados, Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Geneco Correa, mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla. Cierra comillas. Concluyó la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. Adicionalmente, magistrados auxiliares como Lisandro Romero, Luz Estela Bernal, Emiro Sandoval Huertas, Jorge Alberto Echeverry Correa, Julio César Andrade y Carlos Horacio Uribe también murieron en los hechos. Está comprobado que este último salió con vida del Palacio de Justicia, custodiado por miembros de la fuerza pública, y luego apareció asesinado. 2 miembros del M-19 también salieron con vida. Uno reapareció muerto en el palacio y la otra fue desaparecida. Otras personas fueron torturadas en instalaciones militares del Cantón Norte y otros lugares, y varias fueron desaparecidas posteriormente. La comisión encontró que la información con que contaban las fuerzas de seguridad del Estado, el repentino retiro de la seguridad del edificio y la instantánea organización del operativo militar indica que se planeó un operativo prediseñado con este propósito. Después de los hechos, los medios de comunicación se silenciaron, el Poder Judicial fue usurpado y los abusos en el manejo de las pruebas y los cadáveres permitieron probar la prevalencia de las órdenes marciales sobre las judiciales. En adelante, cualquier decisión judicial sobre el caso del Holocausto del Palacio de Justicia se convirtió en un dilema político. El caso se ha movido en varios escenarios judiciales: la justicia ordinaria, la justicia penal militar, el contencioso administrativo, la procuraduría, el sistema interamericano y más recientemente la Jurisdicción Especial para la Paz. Este ha sido el único caso registrado que ha tenido una comisión de la verdad creada directamente por la Corte Suprema de Justicia. En medio de la insistencia del grupo de familiares de los desaparecidos de la cafetería del Palacio de Justicia, su abogado Eduardo Maña Mendoza, quien además llevaba otros muchos casos de violaciones de derechos humanos, resultó asesinado.
funcionarios judiciales y víctimas del caso han sufrido hostigamientos y persecución. Varios testigos, incluyendo personal militar, fueron amenazados. En desarrollo del expediente por el caso de los desaparecidos en el Palacio de Justicia entre 2006 y 2007, la Fiscalía Cuarta ante la Corte Suprema, Ángela Buitrago, ordenó detener a varios suboficiales y oficiales de las fuerzas militares. Luego, en agosto de 2010, compulsó copias para investigar a 3 generales por el asesinato del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. Al poco tiempo, se le pidió que presentara su renuncia y un mes después la separaron de su cargo. El 2 de junio de 2010, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de María Estela Jara Gutiérrez, quien tuvo a cargo el caso del Palacio de Justicia y sufrió múltiples amenazas. Posteriormente, la jueza Jara se exilió temporalmente. Magistrados del tribunal que conocieron del caso también sufrieron persecuciones en forma de hostigamiento en sus desplazamientos, descrédito público y denuncias por su gestión. En 2014, la Justicia Internacional declaró la responsabilidad del Estado colombiano por las desapariciones, torturas, ejecuciones y denegación de justicia en el caso del Palacio, en consonancia con lo que había declarado en diferentes oportunidades el Consejo de Estado. Pero eso no se tradujo en avances concretos contra la impunidad en el país. Los hechos del Palacio tuvieron un efecto devastador sobre la justicia y contribuyeron a la impunidad posterior en muchos casos debido al miedo, la falta de garantías y la desaparición de una buena parte de la cúpula de las altas cortes de Colombia, que contaban con un enorme reconocimiento nacional e internacional. Hasta aquí la lectura del día de hoy y en nuestra próxima emisión continuaremos con bloqueo de las investigaciones sobre narcoparamilitarismo y ataques a la justicia. Hasta aquí, Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Y vamos con nuestra última zona musical, en este caso con Víctor Jara, Ni Chicha ni Limonada. Una versión que deja clara cuál es la posición de la administración de nuestra universidad frente al problema de los puntos, frente al problema del estatuto general, frente al problema de la reforma, frente al problema de la universidad. Ni chicha ni limonada con Víctor Jara. Arrímese más pa' acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando voltereta y ningún daño le hará estar donde las papas queman, y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! Ahora sí. Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás.
la cosa va para adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Usted, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Ya déjese de patilla, venga a remediar su mal. Si aquí debajito al poncho no tengo ningún puñal, y si siguió siconeando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, samba su dignidad. Y con ello llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy, 15 de septiembre del 2024. Los miembros de la comunidad académica que soñamos y trabajamos por la reforma democrática y construcción colectiva de la Universidad Distrital, el equipo de Univertopías, agradecemos a nuestro equipo técnico, Daniel González, Andrés Rodríguez y Paula Rivera, estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de nuestra universidad, a nuestros invitados, a quienes nos oyen al otro lado de las ondas electromagnéticas. Nos vemos y nos oímos la próxima semana y hacemos votos porque la comunidad bogotana y los luchadores populares continúen incesantes con una contundente y amplia movilización que dé respuesta a la posición de la derecha de querer impedir el desarrollo social de nuestro país. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.